Hola, saludos a todos y hoy día le tengo un video comparando dos rifles que son bien famosos. Vamos a comparar el Hatsan 125 en calibre 25 contra el Hatsan 135 en calibre 30. Aquí tenemos los dos rifles, el 125 y el 135. Ahora, los dos rifles básicamente tienen el mismo sistema de pistón. Los dos tubos son la misma largura. La voy a medir en pulgadas. Son 18 pulgadas del comienzo hasta el final. Y este también 18 pulgadas del comienzo hasta el final. Pero la gran diferencia, o una de las diferencias entre estos dos, es el diámetro del tubo. El Hatsan 135 tiene un diámetro de 30 milímetros. Y el Hatsan 125, el tubo tiene un diámetro de 29 milímetros. Ahora estamos hablando nomás de un milímetro de diferencia, que en realidad no es gran diferencia entre estos dos. Pero la diferencia más grande entre los dos rifles, aparte del calibre, es los cañones. Ahora, como pueden ver aquí, este cañón viene con el sistema QE y el 135 nomás viene en este estilo. Mientras tanto, el 125, calibre 25, viene con el cañón estándar o también en el QE. Pero, ¿cuál es la verdadera largura de cada cañón? Entonces aquí donde tengo la cinta, de aquí para acá y de aquí para acá es el verdadero largura del cañón. Y vamos a medir eso también. Entonces en pulgadas esto es 10 pulgadas y media. Y esta es 17 pulgadas y medio. Entonces eso es lo que va a ser la diferencia entre los dos rifles y que va a ser la diferencia en la energía y la velocidad y todo eso. Ahora, aquí están los diferentes postones que usé yo para los dos rifles. Usé Predator Polymags en calibre 30 y calibre 25. El calibre 30 dice en el tarro que son 44.75 granos, pero en realidad pesan 46. La mayoría que he pesado yo pesan 46 gramos o granos justo. En inglés se dice grains. En el calibre 25 la lata dice, o el tarro dice que pesan 26 granos. Y eso fue exactamente lo que pesaron la mayoría de los postones, fueron 26 granos. Ahora usé aquí Yun que vienen de Corea en el calibre 25 y pesan, dice en la lata que pesan 43.2 granos. Pero en realidad todas las que pesé pesaban 42. Entonces ya un postón bien pesado que está bien cerca al peso del calibre 30. Ahora lo que hice fue disparar como un control para los dos rifles. Disparé 3 postones en el calibre 30 y disparé 3 postones en el calibre 25 para saber qué velocidad producían con sus postones normal que están hechos para ese rifle. Después lo que hice, modifiqué un postón en el calibre 30. Básicamente le quité plomo para que pesara igual que el Yun. Entonces así teníamos
como una prueba, dos postones que pesaban igual, 42 granos, pero uno en calibre 25 y el otro en calibre 30. Entonces, y las velocidades que producirán y la cantidad de energía es bien interesante. El Hudson 185 con el cañón básicamente de 10.5 pulgadas, calibre 30, disparando postones que pesan 46 granos, produce una velocidad de por medio de 509 pies por segundo. Y eso significa que produce 26.45 pies por libra de energía. El Hudson 125 con el cañón normal, en calibre 25, el cañón, la largura son 17.5 pulgadas, produce una velocidad por media de 711 pies por segundo y produce una energía de 29.17 pies por libra. Entonces ya los dos rifles disparando los postones que están hechos para los rifles, se ve aquí que el Hudson 125 produce más energía que el Hudson 135. Pero la prueba que se tenía que realmente hacer era los dos rifles disparando el mismo peso de postón, cuál produce más energía. Entonces, el calibre 30, usando un postón de 42 granos, dispara a 543 pies por segundo y produce una energía de 27.49 pies por libra. El Hudson 125, usando el postón Yingen, calibre 25 y pesa 42 granos, produce una velocidad de 524 pies por segundo y produce una energía de 25.60 pies por libra. Ahora, si usted analiza estos números, se va a dar cuenta que la velocidad, la diferencia nomás son 20 pies por segundo. Y eso, todos sabemos que, por ejemplo, hay rifles de postones que pueden disparar, por ejemplo, un postón a 150 pies por segundo y después dispara el segundo postón a 170 pies por segundo. 20 pies por segundo de diferencia básicamente no es mucho. Lo que sí es que el Hudson 185, disparando un postón más liviano, se nota que produce un poquito más energía. Mientras tanto, el 125, disparando un postón más pesado, produce menos energía. Entonces, pro y contra. Bueno, entonces al fin del día, ¿cuál es el rifle más potente? Y la verdad es que todavía no es una pregunta fácil de contestar. Ahí pueden ver que los dos rifles, usando los postones que son diseñados por los rifles, y que hay una variedad o como te digo, una diferencia de 20 granos entre los dos postones, que el 125 produce más energía saliendo del cañón que el Hudson 135. Pero no es una tremenda cantidad de energía, es un poco más energía. Y esa energía a larga distancia es donde va a cambiar entre los dos rifles. Por ejemplo, a 50 metros el 185 va a retener mucho más de esa energía que el Hudson 125, el calibre 25.
Entonces a larga distancia el plomo de ese peso que tiene 46 grains o grano produce y retiene buena energía a larga distancia. Pero ahora disparando los dos rifles con el mismo peso de postón, se dieron cuenta que básicamente los dos disparan y producen casi la misma energía. Teóricamente o estadísticamente, como quiera, el calibre 80 produció un poquito más energía y velocidad que el calibre 25, pero estamos hablando de solamente 20 pies por segundo de diferencia. Que si uno dispara postones del mismo peso, siempre suben y bajan la velocidad, y por medio bajan máximo y mínimo de más o menos unos 20 a 30 pies por segundo. Depende de los postones que uno usa. Entonces para mí están básicamente iguales en ese sentido. Y eso demuestra que el calibre 25, usando un postón más pesado, o del mismo peso básicamente que lo del Hudson 135, puede producir las mismas cantidades de energías. Y eso era la pregunta más grande aquí. Si el 125 produce las mismas energías que el Hudson 185 calibre 30. Para mí, sí. Ahora, ¿cuál rifle es mejor que el otro? Para decirle la verdad, los dos rifles son muy buenos rifles. Los dos rifles hacen exactamente lo que estaban diseñados para hacer. Tener harta fuerza, harta energía, y son calibres más grandes. Pero si me preguntaran a mí cuál rifle personalmente pienso yo que sería el mejor para lo que a mí me gusta hacer, para mí es el calibre 25, el modelo 125. Y en mayor parte por una razón, porque tiene la mejor selección de postones. Hay postones pesados, livianos, de plomo, de diferentes metales, etc. Diferentes puntas, diferentes diseños. Y eso importa, para mí importa mucho, porque depende de lo que quiero cazar o con lo que quiero hacer con el rifle, es que tengo una buena selección de postones y me da la habilidad de cazar ciertos animales o de hacer ciertas cosas con el rifle. Mientras tanto, el calibre 30 no tiene grande selección de postones y para mí está diseñado básicamente para una cosa: tener una tremenda fuerza de energía y hacer, como digo, tremendos hoyos básicamente. Entonces era un rifle, en mi opinión, que salió más por el lado de novedad y para demostrar lo que podían hacer con ese calibre. Pero al fin del día, para mí, el rifle que tiene más flexibilidad y es la mejor en total es el 125, el calibre 25 con el cañón entero. Entonces, bueno, ojalá que les gustó mi video, ojalá que la información les haya ayudado en hacer otras decisiones cuando les llega a rifle de quiebra. Y cualquier comentario que tengan, preguntas, por favor háganlas y yo lo voy a tratar de contestar lo antes posible. Muchas gracias por ver mi video.